Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un programa más de Cine Garage en Puentes. Estamos en el estudio grande, en donde los colegas del programa de luchas aquí en Puentes, Los Reyes del Beautiful, lo puedo decir desde ahora, acaban de grabar un clásico. Acaban de tener un invitado de lujo. No les diré más, porque no sé cuándo sale su episodio, pero si ustedes están al tanto de lo que se publica en Puentes y de lo que hacen Muelas y Cat, pues se enterarán pronto o ya sabrán quién fue ese invitadazo de lujo al cual tuvieron en estos mismos micrófonos. Ahora estamos ya grabando un programa de Cine Garage y nos vamos a dedicar, para variar, a un festival de cine. Labores importantísimas. Yo creo que los festivales de cine hacen mucho más de lo que creemos por el bien de este país y por el bien de la gente en general, por el bien de la cultura. Entonces, cuando hay festivales nuevos o cuando festivales consolidados, como es el caso del Festival Internacional de Cine de Monterrey, tienen actividades o piden el espacio o nos piden un poco de difusión o quieren anunciar lo que sea, por supuesto los micrófonos de Cine Garage están siempre abiertos. Y más, repito, si se trata del Festival Internacional de Cine de Monterrey, que ha abierto muchas más fronteras de las que creemos. Señores, yo he tenido oportunidad de estar con ellos, de estar en Monterrey, en uno de los veranos más calurosos que me ha tocado vivir en mi vida, lo cual me agrada mucho, no es ninguna queja. Y hoy, para hablar justo del festival, así como en grande, como en espíritu, como en forma, hablar de los logros, de lo que han hecho, hablar de las fronteras que han abierto. Yo se los digo, han abierto muchísimas fronteras en esa zona del país, porque creo que los festivales se hacen para zonas del país, no para una ciudad en particular. Tengo aquí a mi admirado Juan Manuel González, director del Festival Internacional de Cine de Monterrey, que viene, tal cual lo dicen los anuncios de esos vuelos, con el ojo rojo. Volaste esta madrugada, Juan Manuel. Bienvenido a Cine Garage y a Puentes. Muchas gracias, Eric. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Agradezco mucho que nos invites y que nos abras este espacio y que digas cosas tan padres del festival. Y sí, bueno, venimos un poco desmañanados, pero la realidad es que creo que vale la pena por acercarnos con ustedes y por pues hablar un poco acerca de lo que hemos hecho con el festival en este tiempo, ¿no? A final de cuentas, pues ya estamos por empezar la 12ª edición. Exactamente hoy, en 2 meses, inauguramos. O sea, el 22 de agosto. De agosto. Muy bien. Y entonces, bueno, pues en ese tiempo, digamos, ¿no? Estaremos anunciando muchas cosas, ¿no? Ajá. Vendrán anuncios de homenajes y vendrán anuncios de selección oficial y país invitado y lo que tú quieras, ¿no? Pero ahora, como punto de partida, estamos haciendo como una reflexión. Es decir, estamos partiendo de, bueno, son 12 años. Y tú dices, bueno, pues celebraron los 10 hace poco, ¿por qué 12 ahora? Bueno, porque se cumplen 100 días de festival. El tercer día de esta edición, si tú los juntaras todos uno tras otro, habrían sido ya 100 días del Festival Internacional de Cine de Monterrey. Y entonces estamos haciendo como un ejercicio porque pronto verás una campaña relacionada con los 100 días en las redes sociales y demás, pero estamos haciendo un ejercicio como de memoria, ¿no? Y te acuerdas qué pasó aquella vez, que no sé qué, y entonces empiezas a reflexionar acerca de, pues, cuál es tu función, cuál es tu responsabilidad, cuál es tu trabajo, ¿no? Y en qué consiste esta apertura de fronteras de la que tú hablas, ¿no? Entonces, es en ese sentido en el que queremos, pues, platicar un poco, ¿no? Y hablar acerca de lo que han significado estos 12 años para el festival. Claro, pues entonces vamos a platicarlo. Ya llegaremos a lo que representan 100 días de festival, que es una gran manera de ver pues a lo que sea, ¿no? Es como si alguien dijera, no, pues es que yo llevo 100 horas de vuelo. Si alguien es piloto y entiende lo que eso representa, pues es mucho, ¿no? Si alguien es chef y dice, estoy sirviendo mi plato 10,000 o mi plato 100, sabrá que ese trabajo acumulado habla mucho de
quien lo hace, en este caso tú y todo el equipo del festival, pero habla también mucho de la transformación que puede sufrir una ciudad, en este caso la de Monterrey, o una zona tan particular como es el noreste de la República Mexicana. 12 años, y si lo puedo ver también desde esa perspectiva, tampoco es un número extraño si viéramos al festival como un ser humano. Uno a los 12 años está saliendo de la primaria, ¿no? Es como la edad en la que dices, pues ahora me toca cambiar de escuela, me toca tener materias pues, diferentes y conocer nueva gente. Entonces, ya veo que ustedes lo están agarrando por el de los 100 días, pero ¿qué pasaría desde esta perspectiva? Y perdón que te rompa un poco el discurso, pero ¿qué pasaría si tuvieras al festival como nos toca entrar a la secundaria? Sí, el festival es un adolescente, ¿no? Realmente, en ese sentido lo tenemos muy claro, es un festival joven, ¿no? Sí. Es un festival joven que aún así te voy a decir, hay un cuate que se llama Steven Follows, tiene una página de internet y una sección de su página la dedica a llevar como conteos de festivales de cine y así, ¿no? Entonces él dice que ha habido un boom impresionante de festivales, efectivamente, en los últimos 15 años, del cual el FIC Monterrey es parte, ¿no? Y tiene las estadísticas de la duración, de cuántas ediciones ha tenido cada festival, ¿no? Los festivales que llegan a la 12ª es menos del 2%. Sí. ¿Sí? Entonces, en cierta manera es la adolescencia, pero por otro lado también es como el principio de la verdadera consolidación, yo creo, ¿no? Uh-huh. Porque ya el lograr resistir, pues más que el 98% que de todos los otros festivales que no alcanzaron a llegar a los 12 años, los 12. ¿no? Es como significativo. Y es parte, ¿no? Te digo, de esta reflexión en la que estamos y te entiendo perfectamente, ¿no? Seguramente pasaremos a la secundaria y habrá otras cosas, ¿no? Y a lo mejor nos haremos una novia o no sé, ¿no? O a lo mejor nos volvemos adolescentes rebeldes, claro. No sé, ¿no? Creo que las cosas evolucionan, ¿no? Y nosotros nos ha tocado evolucionar, nos ha tocado ajustarnos a los cambios. Tú sabes que hubo un periodo muy difícil en el estado de Nuevo León, uh-huh. Que afortunadamente, bueno, parece que quedó fue atrás, justo cuando, ¿no? Yo fui, además. ¿Tú estuviste cuando el casino? Cuando lo del casino, justo ese año. Y yo fui, qué bueno que lo mencionas, no lo digo por mí, lo menciono porque ahí es por donde quiero empezar a platicar del festival y de los festivales en general, centrados por supuesto en el de Monterrey. Yo fui porque dije, es que, a ver, si bajamos las manos como sociedad y como seres humanos que queremos dialogar y nosotros queremos dialogar a través de películas y de festivales de cine, si bajamos las manos nos vamos a quedar sin calles, ¿no? Y el hecho de que en ese momento, que pasó un poco lo mismo con un festival de Morelia, ¿no? Que se hizo muy poquito después de las explosiones en el día del grito de la independencia. Yo cuando fui a Monterrey les dije, es que, a ver, tenemos que seguir haciendo este tipo de cosas, porque si no nos van a quitar las calles y nos van a quitar lo que es nuestro, que es, en pocas palabras, el país. Entonces, sí, Monterrey está en un momento difícil y sí, ahora todo el mundo tiene que salir. Lo que tenemos que hacer es hacer el festival este año, ir al festival este año, hablar del festival este año para darle otro empujón y recuperar estos espacios. Y creo que los festivales tienen de entrada una función como esa, darle a la gente espacios donde se pueda dialogar y discutir, en este caso, alrededor del cine. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es una de las funciones esenciales que cumplimos, ¿no? Hay diversas funciones que tiene un festival de cine, pero una de ellas precisamente es el de brindar oportunidades de intercambio cultural, ¿no? O sea, y es bien interesante porque de repente lo pensamos solamente, aquella vez que pasamos la película de Mongolia y que vino el director o lo que fuera y que habló con la gente y que durante 2 horas conociste ciudades que jamás te imaginabas que existían. Sí, esa es una cosa como muy fuerte, pero por otro lado tienes una película como 12 onzas, que fue la clausura, si no me equivoco, del Festival 2011, y es una película sobre chicos, adolescentes, boxeadores de Nuevo León, ¿sí? Filmada en Santa Catarina, ¿sí? Y que nadie sabía de su existencia, ¿no? Entonces, la apertura es hacia las películas mexicanas, hacia las películas de Nuevo León, hacia las películas internacionales, y ese diálogo que se da entre la película, el cineasta, el público, ¿no? Y la cobertura que hacen los medios de comunicación y toda esa amalgama de información transforma.
Yo estoy convencido de que transforma, y porque el cine transforma, el cine tiene ese poder. Sí, tiene el poder de decirle a la gente, mira, número uno, podemos estar juntos alrededor de un tema, pero cada uno de ustedes va a ver el tema de una forma diferente. Y luego tenemos que sentar a discutirnos, ¿no? O sea, ver de lo que vimos, ver con qué me quedo yo y con qué te quedas tú. Así nació el Festival de Monterrey, tratando de darle a la... O sea, porque te lo pregunto de una manera muy ingenua de mi parte. Estoy poniéndome premeditadamente ingenuo. Normalmente los festivales vienen a hablar de la siguiente edición y vienen a hablar de lo que van a presentar en este año, de los invitados, de todo aquello. Es como el ciclo natural de las entrevistas alrededor de los festivales. Pero ahora que ustedes están haciendo un recuento de sí mismos, creo que tengo la oportunidad de preguntar, número uno, ¿cómo es que tú aceptas la dirección de un festival de cine y de dónde venía ese festival de cine? Es decir, ¿cuáles eran los objetivos de un grupo de personas para decir, señores, estamos en una ciudad que se llama Monterrey y no tenemos festival de cine, necesitamos uno? ¿Cómo empieza? Mira, eso pasó muchos años antes, eso ocurrió en el 99. Cuando yo estuve estudiando fuera, yo estudié cine fuera de México, y cuando regresé, Monterrey para mí era como un desierto, un desierto cinematográfico, ¿no? O sea, tenemos que pensar, yo volví en el 96, en ese momento no había... ¿De dónde venías? De Los Ángeles. Sí eras, o sea, es que si vienes de Los Ángeles todo es un desierto, pero bueno. Y... No, pero la realidad era, o sea, bueno, te platico un poco, vuelvo y no había ni con qué filmar, por ejemplo, ¿no? O sea, estuvimos buscando, tenía un amigo, estuvimos buscando una cámara de cine para filmar, y nos encontramos con muchas cámaras de 35 milímetros inclusive, abandonadas, que eran de la época del cabrito western, ¿no? Okay. De estas películas que se filmaron en los años 80. Sí. O sea, literalmente era una tristeza, en un baño, una cámara así, arriba de un estante, toda oxidada, toda, ¿no? O sea, a ese nivel de no había nada. De descuido, ¿no? Estaba Monterrey en términos cinematográficos. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, o hago algo o me voy, ¿no? Y decidí hacer algo. Y en ese momento empezamos un proyecto que con un amigo que ahora es también director de cine, Jesús Mario Lozano, director de Ventanas al Mar y demás. Empezamos un proyecto que se llamaba Voladero. Este proyecto era un espacio cultural, teníamos un pequeño teatro, una galería, un café, yo tenía mi oficina, y empezamos a trabajar en la promoción cultural. Hicimos una muestra de arte contemporáneo, teníamos cineclub, funciones de teatro, etcétera, ¿no? Y dentro de ese espacio inicié un proyecto que se llama el Taller de Creación Cinematográfica. La gente de repente pensaba que era una escuela de cine, no era una escuela de cine, era, digamos, el equivalente a una compañía de teatro, ¿no? Donde se planteaban proyectos y todo el grupo en conjunto desarrollábamos los proyectos. ¿Un taller? Un taller, sí. Sí, un taller, pero lo que pasa es que la gente de repente piensa que era una escuela de cine y no era tal cosa, ¿no? Sí dábamos cursos, como un poco de manera de obtener recursos y así, pero no era una escuela de cine. Y entonces empezamos a trabajar, y una cosa que yo me empecé a dar cuenta, pues es que no había manera. O sea, estamos hablando de que era la época en que no podías ver un video en internet, en que no podías... Sí, ¿no? estamos en el 1998, niños, o sea, principios del 98. Muchos de ustedes estaban naciendo, no tienen idea lo que era el mundo, ya no digamos en el 98, en el 89, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces... yo tenía uno de los chavos del taller, era como muy proactivo, ¿no? Y le dije, oye, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un festival de cine para traer a Monterrey. ¿Sí? Para traer. Y entonces, en ese momento había un festival que ahora ya perdió, me parece que un poco de lo brillante que tenía. Es un festival que se llama Next Frame, que se organizaba, era la University Film and Video Association en Estados Unidos. Y para mi gran sorpresa era un festival que, a pesar de ser gringo, era un festival muy internacional, ¿no? Y entonces ellos te permitían que trajeras uno o varios programas de su festival, y era un festival itinerante, compraban los derechos y tú los rentabas, ¿no? Un poco como ambulante. Un poco como ambulante, ¿no? Entonces nosotros trajimos ese festival, la primera edición fue en el 99, la primera vez que lo presentamos fue en el 99 en el auditorio del Museo Marco, y de repente nos quedamos atónitos de que la gente se quedó afuera. Entonces había realmente una necesidad. Nosotros lo trajimos... O sea, se quedaron afuera porque no cabían. Porque no cabían. Sí, no cabían. No porque no quisieran entrar. No, porque no cabían. Claro. ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que había una necesidad
no nada más la que nosotros habíamos detectado, que yo quería que los chavos que estaban conmigo en el taller de cine, pues vieran qué se estaba haciendo en Israel y qué se estaba haciendo en la India y qué se estaba haciendo en Argentina, ¿no? Y poder ver cómo nos medíamos y nos comparábamos nosotros en términos tecnológicos, en términos temáticos, en términos del manejo del lenguaje cinematográfico y demás, ¿no? Ese fue el primer objetivo, traer cine para que los miembros del taller lo vieran. Porque me imagino que la cartelera, como dices, más que desierto, estaba... Había un solo cine, que era el Cine Plaza Monterrey, que había sido un cine porno. ¿Un cine para toda la ciudad? Que era el que traía el cine de arte, ¿no? Y que hizo las funciones durante mucho tiempo, hizo las funciones de cineteca. Tenían 2 salas que olían horrible, que tenían un aire acondicionado que hacía un escándalo, que el proyector, como dividieron el cine a la mitad, el proyector estaba en medio, entonces de un lado estaba en foco y de las orillas estaba fuera de foco, y así, ¿no? Pero ahí es donde vimos muchas películas, ¿no? Ahí es donde llegaba la muestra, o sea, era el único espacio, ¿no? Y definitivamente el cortometraje no tenía lugar. No, pues no, sí ahora no lo tiene. Entonces, pues nos fue muy bien con esta y pues dijimos, vamos a traerlo otra vez, ¿no? Entonces dijimos, lo pedimos para el año 2000 y demás. Pero entonces me dice este compañero, se llama José Galindo, me dice Pepe, me dice, oye, ¿y si hacemos nuestro propio festival de cine? Y yo, ¿nuestro propio festival de cine? Sí, vamos a hacer nuestro propio festival de cine. Y le dije, bueno, pues va, pero, o sea, yo ahorita traigo el rollo de impulsar el taller y demás, tú lo diriges, ¿no? Y entonces lanzamos lo que fue en ese momento el Festival Internacional de Cine y Video Voladero, que tuvo 5 ediciones. Pepe estuvo a cargo de las primeras 2, pero luego Pepe se fue a filmar una película y se enamoró de una chica y se casó y se quedó por allá. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo me quedo a cargo del festival. Y era un festival muy pequeño, o sea, el primer año pasamos 20 cortos, ¿no? Recibimos 56 inscripciones. Wow. ¿No? Pero estuvo muy padre porque 56 inscripciones y llegaron de todo el mundo. Claro. O sea, a pesar de que eran poquitas películas, llegaron de todo el mundo. Y entonces dijimos, pues, ¿cómo no hacerlo otra vez? Porque nos fue muy bien, o sea, tuvimos 1000 espectadores, fue en la Cineteca Nuevo León, etcétera. Pues lo hacemos otra vez, entonces vino Voladero 2002 y Voladero 2003 y 4 y 5, no, 2004 nada más. 2004. Fueron 5 ediciones. Para Voladero 2004 ya el festival había crecido. Sí, ya, por ejemplo, ese año abrimos con Los Soñadores de Bertolucci, tuvimos el estreno en Monterrey de Temporada de Patos, o sea, ya el festival estaba como que, ahora sí que estaba tratando de salir de su bolsa, ¿no? Y como que luchando contra la forma que le habíamos dado. Que ya no cabía en esa forma, ¿no? Ya no cabía en esa forma, ¿no? Y entonces fue el momento en el que dijimos, bueno, a ver, o regresamos a lo que éramos antes o damos el siguiente paso, ¿no? Y fue cuando en el 2005 decidimos hacer el Festival Internacional de Cine de Monterrey. Entonces digamos que sacrificamos a un hijo por tener otro, ¿no? Y en ese momento es cuando empieza ya con otra intención el festival, ¿no? Es decir, ya con competencia de largometrajes, ya con la idea de llegar en salas cinematográficas a diferentes partes de la ciudad, ya con una estructura distinta, ¿no? Empezó a crecer el número de inscripciones, ¿no? Ahorita el dato de este año no lo tengo todavía preciso, pero el del año pasado fueron 2.700, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Entonces, de 102 países, una cosa así, ¿no? Entonces, sí puedes ver cómo, a final de cuentas, la decisión creo que en ese momento fue la correcta, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo que venía dirigiendo el Festival Voladero, pues simplemente pasé a dirigir el Festival de Monterrey. No fue como que levanté la mano y... O sea, la levanté en el momento que Pepe se nos fue porque se casó, pero... Claro. Pero no te costó ningún trabajo. No, pues yo, digamos que de alguna manera yo había estado como de codirector del festival porque yo hacía la programación y Pepe hacía toda la parte administrativa, entonces de alguna manera siempre estuve ahí, ¿no? O sea, no es que no estuviera en el festival y bueno, pues así es como llegamos a la primera edición del Festival de Monterrey, que te digo, ya en ese momento ya tenía, pues ya habíamos visto que tenía otras posibilidades, que tenía otra manera de llegarle al público, que el público reaccionaba al evento, que los largometrajes te ponían en otra posición, ¿no? Y es como fue creciendo. Ok, déjame hacer la primera pausa de este programa y venimos a seguir hablando de cómo es que el Festival Internacional de Cine de Monterrey ha adquirido la forma y el peso que tiene ahora,
ya lo sabemos, no solo dentro de México, sino también fuera de él, ¿no? ¿qué me dijiste? 2.700 inscripciones no es poco. No es poco, es todo el mundo queriendo estar en un festival de cine, ¿no? O sea, si 100 y cacho países te dicen, yo quiero que mi película esté ahí, es como la ONU, ¿no? Es como, güey, tenemos que estar ahí, no te escriben de a gratis, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer corte y venimos para seguir hablando del Festival Internacional del Cine de Monterrey con Juan Manuel González. Puentes. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. El Sereno, el mejor escaparate para la cultura es la calle. Con Jorge Zamarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas. Nuevo episodio todos los lunes a la 1 p.m. Puentes.m. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Puentes. Ok, estamos de regreso. Juan Manuel, debe ser muy complicado tener un nacimiento como el del Festival de Monterrey, venir de donde nos acabas de contar, ver que la creación ya no cabe en el marco y dar el siguiente paso. Ese siguiente paso necesita financiación, ese siguiente paso necesita más gente, ese siguiente paso necesita una imagen distinta, es como un nuevo parto, ¿no? Y me imagino que sudaron muchísimo, especialmente con... La primera fue horrible. Con cuestión de dinero, sí, exacto. La primera fue horrible porque estamos en un país donde luego la gente cree que invertir en cultura es tirar el dinero a la basura, y es todo lo contrario. No, y eso yo quiero después tocar a lo que habíamos platicado al principio acerca de la violencia y todo ese rollo, porque sí creo que hay algo ahí muy importante que decir, ¿no? Pero sí, ese primer año fue muy difícil porque de estar en la Cineteca Nuevo León solamente, de repente, es que sucedieron varias cosas. Primero, el festival en ese momento sí recibió más apoyo, definitivamente. La Secretaría de Cultura del municipio de Monterrey nos apoyó, nos dio una oficina. Sí, a mí me dieron por primera vez un sueldo por hacer el Festival de Cine. Se pudo gestionar dinero con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Fue muy poquito, fueron como 50,000 pesos, pero por primera vez el CONARTE había dado ya como un apoyo específico para el festival, más allá de las salas, porque siempre habíamos tenido la Cineteca Nuevo León y demás, ¿no? Como un apoyo del CONARTE. ¿La Cineteca ya estaba donde está ahora? ¿O sí, la Cineteca ahí nació. ¿O seguía en el cine? No. El cine, el pobre hombre del Cine Plaza Monterrey, pues vio su negocio desaparecer el momento en el que la Cineteca abrió, ¿no? Porque no hay punto de comparación. Claro. ¿Sí? No hay punto de comparación. La Cineteca nace también en el 98, es decir, en el momento en el que Taller de Voladero nace, a los pocos meses nace la Cineteca. Okay. Entonces, más o menos para que vayamos como viendo el panorama. Antes de eso en Monterrey pues no había un espacio oficial, ¿no? de exhibición. Entonces, el CONARTE desde ese momento nos ha apoyado y creo que ha sido un socio pues definitivamente fundamental para la existencia del festival, ¿no? Que también esa es otra cuestión, que el festival pues no es nada sin sus socios, sin su público y sin los cineastas, ¿no? Claro. Yo puedo pasarme las noches trabajando, pero si no cuento con el apoyo de estas partes, pues no existe, ¿no? Entonces,
Y otra cosa es que logramos en ese momento el apoyo de una cadena de cines que ya no existe, que nunca entró al DF, que era MM Cinemas era la segunda cadena más importante en el país después de Cinépolis, pero había como un acuerdo tácito, a mí me da la impresión, con Cinemex. Con Cinemex. Sí. Es decir, Cinemex no me invade la República y yo no me meto al DF, okay. ¿No? Eso nunca nadie me lo dijo, pero pues como que se sobreentendía. Si nos están escuchando, que nos dejen el comentario aquí abajo a ver si estamos mintiendo, ¿no? Y entonces, el que era en ese momento el director general de MM Cinemas, René Martínez, le presentamos el proyecto y pues en ese momento Cinemex tenía el FICO, Cinépolis tenía Morelia y MM Cinemas no tenía festival. Y entonces vieron como una oportunidad en el FIC Monterrey y además creo que también lo veían como una manera de retribuir a la comunidad, claro, ¿no? A partir del negocio que ellos tenían, que era la exhibición cinematográfica. Que es algo que a mí me parece no solo plausible, sino lógico, ¿no? Y entonces, inmediatamente René nos apoya, ¿no? Y empezamos a trabajar con MM Cinemas. Y claro, en ese momento le dije, sí, quiero que estar en el complejo universidad, y quiero estar en el del TEC, y quiero estar no sé qué. Y claro, y nunca le dije, ¿y me prestas una camioneta para mover los rollos de 35 milímetros? Porque en ese tiempo, niños y niñas, las películas eran físicas. Sí, era impresionante. O sea, la oficina del festival, pues yo creo que por lo menos un espacio así similar al que tienes aquí del estudio, se llenaba como a una altura de 1 metro de latas de 35 milímetros. Era una cosa impresionante, ¿no? Y ahora llegan unos discos duros y ya otros llegan por internet y así, ¿no? Pero sí, efectivamente, era mover ese material de 35 milímetros que, o sea, nosotros como que nunca nos pasó por la mente de que si pasas la película a las 4 y a las 8 allá, hay que llevar el rollo, sí, ¿no? Porque pues habíamos estado siempre en la Cineteca Nuevo León solamente y bueno, pues ese festival estuvimos en el Museo Marco, estuvimos en MM Cinemas, estuvimos en la Cineteca y así como que se expandió, ¿no? Nos dio buenas lecciones, aprendimos y para el 2006 ya fue un festival mucho más controlado. Ya el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León entró como un socio mucho más decidido y no era una cantidad impresionante de dinero, pero sí era mucho más dinero el que habíamos tenido, ¿no? Y eso nos permitió pues ya por primera vez traer invitados internacionales, poder tener fiestas alrededor de clausura e inauguración y ese tipo de cosas, ¿no? Y ya incluso los chavos que hacen cine en Monterrey, ya se siente ahora sí como un festival, ¿no? Claro. Y yo creo que el momento en el que ya se consolida ya como una cierta forma es en el 2007. 2007 es cuando nace la presea oficial, que es el Cabrito de Plata. Antes habíamos tenido un par de preseas diseñadas por artistas locales que no nos llenaban del 100% y finalmente, bueno, ya trabajamos, hicimos muchas sesiones de trabajo con todos los que estábamos involucrados en MM Cinemas y con Arte y el municipio y nosotros y demás, y al final de cuentas se selecciona el Cabrito y creo que el diseño que nos hizo Jorge González, que él sigue siendo el diseñador de base de la imagen del festival, se quedó como el ícono del festival y es el que se sigue entregando y se seguirá entregando, ¿no? Que por cierto ya está en 36 países. El Cabrito, o sea, 36 películas distintas. No, más, son como 80 y tantas películas. Ah, claro. Pero en países... En países que suman 36, ahí anda el Cabrito. El Cabrito, sí. Las autoridades, este cambio, este interés en apoyar un festival como el de cine de parte de las autoridades, responde, por supuesto, al trabajo que ustedes habían hecho antes, ¿no? Pero me imagino que también hay una búsqueda necesaria, indispensable y fundamental para mí de las autoridades para apoyar este tipo de proyectos, en este caso un festival de cine, ¿no? Mira, yo creo que no sé cómo lo has sentido tú, cuál ha sido el cambio, ha habido cambio, creo que deberían estar ahí, lo están, en tu caso hay muchos festivales que reciben la ayuda de segmentos dedicados a la cultura en el gobierno local y federal. Pero creo que sí ha habido un cambio, ¿no? Como que están viendo que, como dije hace rato, meterle a la cultura, en este caso a través de un festival de cine, no es tirar el dinero a la basura. Mira, yo creo que es un tema complicado porque cuando llevas 12 años haciendo un evento, bueno, en el caso de nosotros 17, si suma los 5 de Voladero, claro. Pasan muchas cosas, es decir, pasan muchos gobiernos, pasan muchos secretarios de Cultura, pasan muchos presidentes del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. O sea, nosotros han pasado por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 presidentes del Consejo. ¿Sí? Entonces, cada presidencia, cada nueva administración, por ejemplo, la relación con el municipio de Monterrey terminó cuando hubo un cambio de administración y dijeron, para nosotros la cultura son los libros, no el cine.
¿sí? Y en ese momento perdimos oficina, perdimos Claro. sueldo, perdimos, ¿no? Entonces, está un poco los festivales independientes, porque a final de cuentas el Festival Internacional de Cine de Monterrey es una sociedad, una asociación civil que sin fines de lucro, que tiene pues un carácter independiente, ¿no? Hay otros festivales que pertenecen a organizaciones, Sí. o que pertenecen a gobiernos, o que pertenecen a lo mejor a empresas, ¿no? Que tienen una un paraguas. Exacto, hay un paraguas y una formación, un origen más vertical. Ustedes vienen de abajo para arriba. Vamos de abajo para arriba, exactamente. Y entonces es difícil porque de pronto, pues sí, hay cuestionamientos. ¿Y por qué tú? Ujú. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué tú? Bueno, pues porque yo soy el que he trabajado todo este Claro. tiempo para hacerlo, ¿no? Y porque el equipo de gente que está conmigo ha hecho su chamba durante todos estos años. Ujú. O sea, tú conoces a la gente del FIC y la verdad es que, pues, son gente que pone mucho más de lo que recibe Claro. en términos financieros. Es decir, Claro. los sueldos que se pagan en un festival de cine no van a compensar la cantidad de horas. O sea, yo no le puedo decir a Narce, que es la programadora, o sea, si yo le pago por hora de película que ve, Ujú. pues Sí, imagínate. no acabas nunca, porque eso es lo que pasa cuando justo llega la pregunta de, oye, ¿y por qué tú? Bueno, número uno, pues porque tú, Juan Manuel, en este caso, has levantado el festival desde cero. O sea, la idea, el parto, el cambio de formato, el ajuste que nos acabas de contar del primero al segundo, vienen justo con la experiencia, número uno. Y número dos, porque, como dices, lo que hay que ver y la preparación que hay que tener para poder decidir de las 2,100 y cacho películas que llegan, cuál es la que le conviene a este festival que está en esta ciudad, para esta época del año, en esta parte de la historia. Esa preparación no la tiene la sobrina de fulano de tal que van a poner por dedazo, lo siento mucho. Eso es lo que tiene que tener un festival: personalidad, origen, trascendencia y sobre todo trabajo previo y preparación. Eso que dices es bien importante porque de repente una vez vine aquí a México, ¿no? Y un cineasta me aborda en un evento. Yo había producido un cortometraje que había tenido un cierto apoyo del IMCINE. Uh-huh. Y entonces vinimos a un evento que hizo el IMCINE de estrenar los cortos, ¿no? Y entonces de repente otro chavo que estaba por ahí me dice, ya sé por qué no aceptaron mi corto en el Festival de Monterrey. Y yo, ay, órale. O sea, ni siquiera sabía que lo habías mandado, ¿no? Sí, no. Sí, o sea, ¿cuál es tu corto, no? Uh-huh. O sea, y me dice, es que mi corto tiene una mutilación y ya me dijeron que en tu festival no aceptan mutilaciones. Y yo, a ver, perdón, si supiera es lo que hemos pasado en el Festival Claro. de Cine, ¿no? Las cosas más bizarras y las cosas más, o sea, se trata de experimentar y de abrir las puertas a las cosas, ¿no? Entonces, de repente, hay que entender que un festival de cine tiene que, eso que tú dijiste, tiene que ser una curaduría que es específica para un momento, para un lugar, para un público. Yo voy a escoger las películas que son las mejores para el festival, Claro. hoy y aquí, Sí. ¿no? El año que viene hablamos, ¿no? Y el pasado fue otro. Sí, es otra cosa. ¿Sí? O sea, cuando abrimos con Pina, por ejemplo, tú fuiste ese año, ¿verdad? Sí, 2011. Si fue el año del casino, sí. Sí. Ok. Ese año inauguramos con Pina. Fue la premier continental de Pina. Ujú. Fue en el Teatro La Ciudad, 1,500 personas con lentes 3D, que le agradezco mucho a Bari que nos prestó. Y fue una cosa sorprendente, ¿no? Y fue uno de esos momentos en los que dices, esta era la película. La película para abrir este festival en esta ciudad. Sí, en esta ciudad, en este momento, ¿no? Y tú dices, bueno, es una película sobre danza, Ujú. ¿no? Bueno, ¿cuántos fanáticos de la...? Bueno, es que no le llegó nada más al fanático la danza. Claro que no. Sí, fue una cosa de la que se habló durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, es decir, cuando... Y me ha servido a mí también como cineasta, porque otra cosa es que muchos de los que trabajamos en el FIC también hacemos cine. Claro. ¿No? Y es entender que la selección de un festival en ningún momento es un reflejo de tu talento. No. ¿Sí? Es un reflejo de que estuviste en sintonía con lo que ese festival estaba buscando, o que si quedaste en muchos, a lo mejor estuviste en sintonía con lo que en ese momento en el mundo estaba ocurriendo, Ujú. ¿no? Ha habido años, por ejemplo, o sea, años en los que nos llegan las películas de relaciones de pareja, o años en los que llegan un montón de películas de migrantes, o años en los que llegan, o sea, sí hay como temáticas mundiales. Claro. ¿Sí? Que de repente dices, bueno, hubo un año, por ejemplo, que teníamos 3 películas ya en el shortlist final, y las 3 ocurrían en resorts
en la montaña, en la nieve, ¿no? Y las 3 estaban shortlisted, o sea, y dices, o sea, no pongo las 3, ¿cuál pongo? Nos Claro. fuimos con Sister, no sé si con esta película de... Creo que Es sí. una película de una cineasta que ya había estado con nosotros, que había hecho una película antes con Isabel Huppert que se llama Home, Ajá. y después regresa con Sister. Y bueno, pues fue la que decidimos que en ese momento era la mejor, ¿no? Pero hubo 2 que se quedaron fuera, ¿no? Y no es porque hayan sido malas películas. No es era cuestión, porque había sí. que tomar una decisión. Claro. ¿No? De curaduría, como dices, ¿no? Y de conocer al público que te ha venido siguiendo y que incluso has formado para poblar el desierto que era Monterrey, que nos Y platicabas te voy a al decir principio. que también a veces nos gusta incomodar al público. Ah, por supuesto. Entonces, o sea... Pero también tienes que saber con qué película. Sí. No es nomás así de, ay, vamos a meter un mutilado. No. Por ejemplo, o sea, sabemos qué tipo de cine es el que la gente, por ejemplo, no va tanto, ¿no? O el que... Y entonces, de repente tratamos de a propósito poner una película, Claro. ¿no? Para, o sea, date cuenta que no... O sea, es una película simplemente como las otras, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que hemos ido formando públicos, hemos ido formándonos nosotros, hemos ido aprendiendo, ganando experiencia y hemos sido cada vez, me parece, más reflexivos en torno a esto, ¿no? Quizás también tiene que ver con que me estoy haciendo viejo, ¿no? Pero todos nos estamos haciendo viejos, pero ese crecimiento y esa maduración quizás también nos permite voltear hacia atrás y intentar ver hacia adelante, ¿no? Ujú. Y hablando de ver hacia adelante, ¿cómo ha cambiado ese desierto? ¿Cuál es la diferencia entre el Monterrey de aquellos primeros años con Voladero y el Monterrey que tienes ahora? No en cuestión de número de cines, sino el público que está ahí, la vida que se puede detectar alrededor de un festival de cine. Me imagino que es muy distinto a lo que viste en los talleres y en aquellos experimentos al Monterrey, es decir, a la gente y a cómo se reacciona ante un festival de cine que tienes ahora. Mira, cuando en el 98 empezamos el taller de cine, yo pensaba que íbamos a poder empezar a producir inmediatamente, pero me di cuenta que había que capacitar mucho a los chavos antes de poder empezar a producir. Nos tardamos un año en estrenar los primeros 2 cortos, que también fue otra cosa así como sorprendente porque nos cayó un aguacero así terrible, dijimos no va a venir nadie y nos pasó igual que aquel día en Marco, que se llenó la sala y que ya no cabía la gente, ¿no? Y a raíz de esa exposición que tuvimos, de esa función de 2 cortometrajes, 2, ¿sí? De repente el taller de cine, que éramos 11 o 12, teníamos 50, 60 personas que iban todo... porque nos juntamos religiosamente todos los martes durante 13 años, ¿sí? Y de repente éramos 50, 60. Y entre esos 50, 60 que estábamos ahí, yo creo que éramos la mayoría de los que hacíamos cine en Monterrey. ¿Sí? Después empezaron a producirse, a abrirse otros espacios, casas productoras, gente que empezó a hacer publicidad, gente que empezó ayudó mucho que hubo un camión de equipo que se llevaron del DF para una empresa de allá, que la empresa desapareció, y entonces el camión de equipo, ¿qué le hacemos? Y se quedó en Monterrey y se repartió, entonces de repente alguien tenía tramoya y alguien tenía luces, y por ahí se quedó una cámara de 16 milímetros, ¿no? Y entonces empezamos a usar ese equipo, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, cuando en el 2006, el primer semestre del 2006, si tú querías filmar en Monterrey, o te traías el staff y el equipo de México, o te esperabas meses para encontrar con qué filmar. Entonces, fue un momento muy importante el 2006 ya en producción, 2006, 2007, porque además, bueno, el CONARTE inaugura el fondo Promocine, que fue como en el 2002, si no me equivoco. Se abre el Promocine, empieza a haber apoyos para producción de cortometrajes, hay un acuerdo con el IMCINE, entonces empieza a haber otro tipo de sucesos alrededor de lo que ya estaba pasando, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, el Festival de Voladero, que se convierte en el Festival de Monterrey, pero de repente nace el Festival Ternium de Cine Latinoamericano, por ejemplo, sí, nace hace 5 años la muestra queer de la Cineteca Nuevo León. Entonces de repente ya empieza a haber otros festivales. Hay un festival de cine en la ciudad de Linares que queda como a 100 kilómetros de Monterrey, que es de cine fantástico, ¿no? Entonces empieza a ver que ya en el desierto empiezan a salir florecitas, ¿no? Claro. Y empieza a ver ese verdor, ¿no? Que es necesario que se dé. Ahora han pasado otro tipo de cosas. Me toca a mí también la suerte de que me inviten a trabajar en la Universidad de Monterrey y abrimos la licenciatura en producción cinematográfica. Es la primera universidad en el norte del país que tiene así tal cual una licenciatura en producción cinematográfica. Nos ha ido muy bien, está a punto de graduarse la primera generación.
Les ha ido muy bien a los chicos, algunos ya están trabajando, los que se van a graduar ya están produciendo un largometraje, tienen ya una carta de intención de Corazón Films para distribuir, tienen postproducción con Labo, o sea, ya hay ciertas cosas que están sucediendo y que es como llegar a una masa crítica. Yo creo que nos falta un poquito nos falta, pero llegar a una masa crítica donde las cosas evolucionen ya mucho más rápido. Desafortunadamente este periodo de violencia que tuvimos del 2007 al 2011 fue un bache muy grande que tumbó las cosas, porque yo llegué a ver una maqueta digital de unos estudios que se iban a construir en Monterrey. Okay. ¿Sí? Y esos estudios pues ya nunca se materializaron porque fue cuando empezó la violencia, empezó todo esto y dijeron, bueno, pues ¿quién va a querer ir a filmar a Monterrey, ¿no? Entonces, creo que esos años son una oportunidad perdida, ¿sí? Que nos va a tardar mucho más tiempo recuperarla, pero pues ahí vamos. O una experiencia de la cual se puede aprender mucho. O sea, ahora que hablabas del verdor y de las flores que empiezan a verse en el desierto, creo que sí, como ciudad se valoran los logros directos e indirectos de que haya habido un festival de cine y de que se haya insistido en hacer un festival de cine a pesar de ese bache tan grande que además le pegó a toda la ciudad y a toda la región y yo creo que a todo el país, ¿no? Porque esas cosas le afectan a todo el país. Creo que se puede demostrar, número uno, que el trabajo que hay que hacer es ¿no? Lo que yo decía, seguir ahí, seguir recuperando esos espacios, recuperarlos a través de educación, recuperarlos a través de cultura, recuperarlos a través de tener a la gente viéndonos a la cara, que es mucho de lo que hace un festival de cine. Y si de ahí en algún momento alguien dice, oye, esta maqueta estuvo perdida 3 años y ahora sí, gracias al salpicadero de beneficios que han traído actividades como el Festival de Monterrey, se puede hacer dentro de 10, yo no lo vería tanto como una oportunidad perdida, sino como para decir, ¿saben qué? Aquello que pasó en 2011 no puede volver a pasar. Y la manera en que eso no pase es tener actividades y tener a la gente alrededor de actividades como lo que propone el Festival de Monterrey. No sé si tú recuerdes, cuando fue precisamente lo del Casino Royal, el festival emitió un comunicado al día siguiente. Sí. Sí, precisamente en ese comunicado hablábamos de esto, de la cuestión de que no podíamos nosotros ceder, ¿no? Porque en el momento en el que cedes al miedo, ellos ganaron, ¿no? Entonces el festival continuó, ¿no? Como recuerdas, sí, con un tono distinto, definitivamente un tono de pesadumbre, ¿no? Se suspendió, por ejemplo, la alfombra roja de la gala de clausura, se redujo el tamaño de la fiesta, etcétera. Y sobre todo se observó un minuto de oscuridad en las películas los días siguientes. Es decir, antes de comenzar la película siempre se oscurecía la sala un minuto en recuerdo, ¿no? De que qué pasaría. O sea, no nada más ya no están las 50 personas que fallecieron en el incendio, ¿no? Sino qué pasaría si no tuvieras las películas que están en la pantalla. Claro. Porque a final de cuentas el cine, como te decía, creemos profundamente que tiene la capacidad de transformar, la capacidad de llevarnos a otros lugares y de mantener constituido el tejido social, ¿no? Entonces el hecho de que alguien que nunca había tenido la oportunidad de ver una película como esta la vea, ya le transformaste en algo su entender del mundo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con eso. Tengo que hacer la segunda pausa de este programa y venimos pues ahora sí a presumir nombres, logros, números, que no son pocos tampoco, ¿no? Creo que el festival, como dices, ha tenido un alcance internacional, que ahora a los 12 años, a punto de entrar a la secundaria y que celebrando lo que serían 100 años continuos de cine, están ahí presumiendo como hay que hacerlo, ni modo, ¿no? Le duele a quien le duele. Ahora venimos. Puentes. Puentes los invita al Festival Infinito, una nueva iniciativa que expone diversos talentos de la música contemporánea y algunas de las mentes líderes en un momento trascendente de la Ciudad de México. Festival Infinito, los días 1, 2 y 3 de julio en el Huerto Roma Verde. Proyecciones, conferencias, talleres, instalaciones y conciertos enfocados a la innovación, conciencia ambiental y transformación social positiva. Más información y venta de boletos en fondeadora.mx. Festival Infinito, 1, 2 y 3 de julio en el Huerto Roma Verde.
Puentes invita. Festival Infinito. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.mm. Puentes. Juan Manuel, ¿qué hay además de todo esto? Que pues, digo, ya quedó claro que a partir del festival, pues bueno, se reactiva, sí, se regenera el tejido social, ya lo dijiste, hay una cierta reactivación económica que tampoco es poco, ¿no? El hecho de que se hagan más películas y que los chicos estén interesados en aprender a hacer películas, creo que eso acaba también reactivando en mucho la economía, lo de la licenciatura. Pues bueno, eso está ahí, se va a ir viendo poco a poco, hay que presumirlo también, y si quieres agregar algo a eso, ya estos micrófonos son tuyos, pero de todos los cabritos de plata que se han entregado, ¿a quién tienes así más fresco en la memoria? Hay que empezar a soltar nombres para que la gente sepa que el Festival Internacional de Cine de Monterrey no solo no es poca cosa, sino que tiene un peso y, lo que dije hace rato, una personalidad muy clara. Claro que sí, mira, bueno, antes de llegar a los nombres, hay algo que mencionaste que me parece que es interesante, y es esta contribución que se hace hacia la industria cinematográfica. Nosotros hace como 2-3 años empezamos ya como a cuadrar o a empezar a ver como coincidencias y cosas que nos hacían sentido, y ya aterrizamos lo que había sido nuestro modelo de trabajo. El modelo de trabajo del festival parte desde los niños y los adolescentes. Uh-huh. Tenemos un programa que se llama Pantalla Abierta. En Pantalla Abierta incluye 2 cosas. Primero, hacemos talleres de experimentación audiovisual para niños y adolescentes, y obviamente les damos un espacio. ¿Sí? Ven sus películas en Cinépolis, ¿no? Y también nos abrimos a otras asociaciones que hacen el mismo tipo de trabajo, ¿no? Entonces hacemos una gran gala en donde de repente que pasen los directores y pasan 95 niños enfrente, ¿no? Claro. Entonces ahí está sembrando semillas, ¿no? Está sembrando semillas que después esos chicos pues van a madurar, van a ser adolescentes, ¿no? Y entonces tenemos la muestra estatal de cine estudiantil. La muestra estatal de cine estudiantil abre espacios a los chicos que trabajan proyectos de cortometraje, documental o ficción en las escuelas de comunicación y cine. Uh-huh. Los chicos los inscriben. Antes los inscribían los profesores, nos dimos cuenta que de repente había ciertos favoritismos y cosas así. Entonces ya, los chicos los inscriben. Los adultos siempre echando a perder las cosas. Los chicos los inscriben, se hace una selección y ya es competitivo. Es decir, ya hay un premio que es un estímulo de producción para que puedan hacer otro corto. Entonces, los chicos llegan a MESE, que es la muestra estatal, ¿no? Y después nos damos cuenta que estos chicos regresan más adelante, ¿sí? Y ya están de repente participando en la competencia de cortometraje mexicano, uh-huh, ¿no? Y después te das cuenta que a lo mejor 1, 2 o 3 años después, el chico está o dirigiendo, o fotografiando, o produciendo, o editando uno de los largometrajes de Nuevo León que están en la competencia. Claro. Entonces, este modelo es el que tenemos que cuidar. ¿Sí? Tenemos que siempre estar alimentando, sembrando semillas, que siempre tenemos que dar oportunidades a los jóvenes, tenemos que ver que cuidarlos para que sigan produciendo y que sus producciones y que le encuentren sentido al producir, ¿no? que vean hacia dónde va el asunto. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí es importante. Tenemos igualmente el Día de la Industria Cinematográfica, tenemos talleres de formación, tenemos... hemos tenido encuentros de animación, de fotografía, de guionismo, etcétera, ¿no? Donde la idea es, pues, construir esta fortaleza en la industria regional audiovisual, ¿no? Entonces, es un poco para platicar acerca de lo que decías del tema de que también estás gestando economía, también estás gestando otro tipo de beneficios, no nada más un esparcimiento que te lleva a una transformación personal. Claro. ¿No? Y bueno, pues mira, a ver, hablemos de algunos números. En los 12 años del festival hemos atendido a más de 200,000 espectadores. 200,000. Sí. O sea... Pues ponle tú como... 2,000 por día. Ándale. 2,000 por día, o sea, señoras y señores, 2,000 por día es como llenar Bellas Artes durante 100 días seguidos. Algo así. Más o menos. Sí. En los que se han exhibido
casi 2.000 películas Ujú. que han dirigido 2.464 directores. Ok. ¿Sí? En ese sentido también, bueno, pues los Cabritos de Plata se han ido a premiar las mejores películas. Tenemos secciones de largometraje y cortometraje, de animación, documental y ficción. Somos el único festival en México que tiene competencia de largometraje animado, por Ujú. ejemplo. ¿Sí? Y ahí no hay sequía, porque incluso en los Arieles hubo un momento en que dijeron, no, pues largometraje animado Es la más difícil. se declara desierta, Es la más difícil. pero ustedes la mantienen. Sí, sí, la mantenemos e igualmente, por ejemplo, mantenemos, ya no hay una sección de cine en Nuevo León, se tomó la decisión hace algunos años de que tenían que competir igual con los mexicanos, ¿no? Ujú. Pero Con los mexicanos de México o los mexicanos de la Ciudad de México, porque me imagino que también De llegan todos lados. Es que Sí. suena muy raro que digas, va a Monterrey contra los mexicanos. no, lo que pasa es que había una sección de cine mexicano, ¿no? Y una sección de cine en Nuevo León. Con O sea, esa o sea, sección. entonces se fusionaron las dos secciones. Entendí mal. No, se fusionaron las dos Pues secciones. es que luego lo hacen, ¿a que sí? No, es que México. Pues no somos México, chavos. No, aquí, y de hecho tratamos de ser bastante plurales en la selección Sí, mexicana, o sí, sea, que sí, haya sí. de Tijuana y que haya de Veracruz y que haya de, ¿no? Descentralizar Sí. también, ¿no? Y entonces tomamos una decisión cuando se abrió en el 2008 la competencia en ese momento de cine en Nuevo León, y es que por lo menos tenía que haber 3 películas compitiendo, lo cual significaría que si te vas por lo menos a un 50% de selección, que por lo menos habría 6 películas producidas, ¿no? Sí. Y hemos tenido la suerte, la realidad es que nunca se ha dejado de dar el premio, y eso habla de que por lo menos, porque ha habido más de 3, pero por lo menos hay 3 películas desde el 2008 hasta la fecha, siempre largometrajes de Nuevo León, Ujú. ¿no? Sin embargo, si tomas en cuenta todos los cortometrajes que se han exhibido 577 películas hechas en Nuevo León en 11 años. Wow. ¿Sí? Entonces, eso habla de que sí se están haciendo cosas, Claro. de que hay mucha actividad, de que los chavos... Y una cosa muy interesante, el año pasado fue como para mí como muy claro que la calidad de los cortos de Nuevo León dio un salto impresionante. Entonces, cada vez tenemos mayor cantidad de inscritos y cada vez es más difícil quedar en la selección porque cada vez hay más calidad Claro. en la producción. Evidentemente, la tecnología tiene que ver con esto, tiene que ver el hecho de que es mucho más barato y que ya el chavo puede hacer su DCP en su computadora, ¿no? Pero la realidad es que sí hemos visto este brinco en la calidad, ¿no? Pero sí es bien importante que de las 2.000 y pico de películas que se han pasado, más o menos la mitad han sido mexicanas. Ujú. Y de esas mexicanas, más o menos la mitad han sido de Nuevo León. Ok. Sí, entonces en ese sentido creo que pues sí le damos espacio en ese sentido al cine regional y nos parece que es muy importante, ¿no? Ahora, en términos de homenajes, nosotros empezamos a reconocer talento desde el primer festival. Nos parece que el reconocer el talento, de repente dicen, es que, ¿por qué le das un premio a un viejito, no? Si se trata del Festival de los Chavos y demás. Porque son los ejemplos. Claro. Porque son los ejemplos, Atrás porque son de quién las vamos, trayectorias. claro. Exactamente, sobre los hombros de quien nos sostenemos, Ujú. ¿no? Entonces, para la gente es como un estímulo, ¿no? Para el cineasta es un aprendizaje, es una convivencia, porque aparte siempre buscamos que haya... Nuestros homenajes no son solamente pásale y te entrego el cabrito, ¿no? Generalmente hacemos primero una entrevista, ¿no? Y después de la entrevista ya se entrega el reconocimiento, de tal manera de que el público tenga la oportunidad de escuchar de viva voz de la persona, ¿no? Claro. Cuando en el 2012 le entregamos el cabrito a Marisa Paredes, que Roberto Fiesco nos hizo favor de hacer la entrevista, Marisa Paredes ya nada más me volteaba a hacer, yo estaba tras bambalinas y me volteaba a ver así como, ¿cuándo se acaba esto? Porque la conversación duró casi 1 hora, ¿no? Y le habíamos dicho que 20 minutos, pero la verdad es que tanto ella como el público, como Roberto, pues estábamos todos engolosinados con el hecho de que ella estuviera ahí, Claro, platicándonos, ¿no? Cuando fue igual con María Novaro, o sea, no tienes idea lo popular que es María Novaro. No, sí lo sé. Sí, o sea, Yo es sí lo sé. impresionante. O sea, estábamos en esa ocasión en el Teatro del Centro de las Artes, que le caben 400 personas, estaba lleno, gente que se quedó afuera. Sí, en el momento que sale María al escenario, le gritan, ¡gracias, María! Sí. O sea, es esos momentos como de descubrimiento, ¿no? Que incluso tú dices, wow, yo no pensaba que esto iba a Sí, funcionar. sabía que era la homenajeada de este año, pero no sabía que era
tan homenajeada. Yo no sabía ¿no? que el público la estuviera esperando de esa forma. De esa forma, ¿no? De hecho, nada más a ella y a Marisa Paredes no sé, les han gritado del público. Digo, sin menospreciar a los demás. Sí, claro, definitivamente. No, porque mira, han estado con nosotros. El primer cabrito de plata se lo entregamos a los hermanos Bichir, los tres juntos. Okay. Sí, Pedro Armendáriz se los entregó. A Pedro Armendáriz después También le entregamos su propio cabrito. A Tommy Lee Jones, Cecilia Roth, Marisa Paredes, Arcelia Ramírez, Luis Estrada, Ignacio López Tarso, Daniel Jiménez Cacho, Héctor Bonilla, Ofelia Medina, Bruce Beresford, María Novaro, Silvia Pinal, Carlos Carrera, y así le seguimos, ¿no? O sea, está la historia ahí del cine, ¿no? Es decir, hemos como diseñado diferentes tipos de reconocimientos. En el 2010, que nos enfocamos en México, pues todo el mundo está hablando de México, que el Bicentenario, bueno, pues vamos a hablar de México, ¿no? Y creamos un nuevo reconocimiento que es el premio Ícono del Cine Mexicano. Y este premio es solo para actores. ¿Sí? Solo actores. Solo actores, ¿sí? Un actor puede recibir ambos, ¿no? Por ejemplo, a Ignacio López Tarso, pues le dimos el homenaje mexicano a la trayectoria artística y el premio Ícono del Cine Mexicano, ¿no? Ícono del Cine Mexicano. Entonces, se trata como de reconocer el talento donde está el talento, ¿no? Es decir, los actores son parte fundamental de nuestra historia cinematográfica. Nuestros actores son el deleite de nuestro público, ¿sí? Hay que reconocer eso, ¿no? Hay que reconocer los personajes icónicos que han hecho, ¿no? Pero también están los grandes directores, productores, fotógrafos, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues están las estrellas internacionales, que es importante también el entender que México es una industria dentro de una industria global, ¿no? Y que los grandes personajes de esa industria global tienen mucho que enseñarnos también, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues es que se han hecho estos reconocimientos. Algunos como parte, por ejemplo, del país invitado, ¿no? Cuando fue Cecilia Roth, era Argentina el país invitado. Cuando fue Bruce Beresford, era Australia. Tian Shuang, cuando fue China. Entonces, hemos tratado como de vincular el país invitado con el homenaje, ¿no? De tal manera que, bueno, pues tengamos por ahí una sintonía, ¿no? Claro. Y un sentido en lo que estamos haciendo. ¿Y alguna película que hayas dicho, mira, esta ganó este año y ve dónde está ahora? O sea que... Pues bueno, el año pasado... Casi todas, ¿no? El año pasado, Historia de un oso, Ajá, fue la que ganó Mejor Cortometraje Animado, sí, y 8 meses después estaba ganando el Oscar. Se llevó el Oscar. Sí. Así de fácil. Entonces, yo creo que sí, las películas han tenido trayectoria. Ha sido interesante, por ejemplo, que hemos cuidado también que entre los jurados, por ejemplo, haya programadores de otros festivales. Han estado programadores tan importantes como programador del Festival de Cine Berlín, por ejemplo, ¿no? Del Festival de Cine Cartagena, de Sundance, o sea, gente que nos interesa que vean las películas de los concursantes, porque nos interesa que esas películas se muevan y salgan, ¿no? de ser posible, ¿no? O sea, a final de cuentas, como te decía al principio, nosotros somos simplemente una plataforma, ¿sí? Una plataforma, trabajamos para hacer posible que las películas lleguen a sus públicos. Pero una plataforma indispensable por todo lo que hemos dicho, ¿no? Una plataforma que según yo debería tener pues, prácticamente cada una de las ciudades importantes de este país, aunque luego no nos alcance a cubrirlos a todos, ¿no? Pero bueno, son actividades que hay que hacer y creo que como ciudadanos debemos mantenerlas vivas en todo lo posible. ¿Algo más que quieras agregar Juan Manuel? ¿Presumir más todavía? Pues mira, yo creo que es bien importante el hablar de que, como lo dices ahorita, un festival de cine, como lo puede ser igual un festival de guitarra clásica, como lo puede ser un festival de teatro, como lo puede ser cualquier evento que tenga la capacidad de transformar su ámbito, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Es necesario que existan ese tipo de espacios porque cuando tú piensas en vamos a suponer que va a haber una gran cumbre internacional, ¿no? Lo primero que siempre se pone por delante es la cultura. Sí. O sea, siempre se va a inaugurar, van a llevar al ballet folclórico de no sé quién y la exposición de pintura de no sé cuál, aunque después negocien el precio del acero y del no sé qué. Claro. Pero lo que presumo siempre es mi cultura. La cultura. Y si esa cultura no la cuidamos, y si esa cultura no la desarrollamos, y si esa cultura no le damos la atención que necesita y que se merece, no va o sea, no podemos seguir llevando el mismo ballet folclórico toda la vida, ¿no? Hay que evolucionar, ¿no? Y hay grandes artistas mexicanos en todas las áreas. Artistas plásticos, visuales, cineastas, músicos, y hay que entender
que es ese triángulo que te decía hace rato, es decir, está el público, está el artista, está la obra, ¿sí? Y los tres juntos son capaces de transformar el país. Claro, lo que hay en medio de ese triángulo es en donde están floreciendo estos verdores que nos decías hace rato, especialmente, lo siento mucho por insistir, pero especialmente estando las cosas como están. Lo que necesitamos hacer es mantener ese triángulo y procurar, si es posible, que se convierta en pentágono o en hexágono, ¿no? Claro. Entre más gente estemos sumadas a estos esfuerzos, que en este caso son ciudadanos, pero que luego necesitan el apoyo de instituciones o de patrocinadores o de mecenas, lo que uno quiera. Creo que ahí es donde está mucho de la solución que estamos buscando, ya no digamos para un país como este, para un mundo como este, ¿no? No, definitivamente yo estoy súper agradecido con el equipo que tenemos, con la gente que nos ha ayudado a lo largo de todos estos años, y definitivamente, como hablábamos al principio, bueno, pues el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la Secretaría de Cultura, los municipios, la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, todos estos instituciones, ¿no? Cinépolis, que se suman, porque al final de cuentas, cuando se sumen, dicen, yo sí creo que esto es importante. Claro. Y al momento en que dicen, yo sí creo que esto es importante, alguien más dice, si Conarte cree que esto es importante, es que es importante. Es que es importante, ¿no? Sí. Y en ese momento nos vamos dando cuenta de los círculos que se van haciendo como olas alrededor de una piedrita que tiraste al río, ¿no? Y empieza a crecer, ¿no? Entonces, la legitimación de los eventos y de los espacios tiene que ver esencialmente con el trabajo que se hace hacia adentro, pero también con la visibilidad que se tiene hacia afuera. Claro, claro que son importantes. Y esto lo voy a decir yo, no Juan Manuel, lo voy a decir yo. Son más importantes de lo que creen. O sea, sí son importantes y sí súmense, pero son todavía más importantes de lo que ustedes mismos creen. Entonces, Juan Manuel, si no hay nada más que agregar... pues que los esperamos en Monterrey. No, claro. Del 22 al 28 de agosto. Seguramente estaremos viniendo más adelante para la rueda de prensa de arranque, sí. Y nos encantaría que nos acompañaran. O que ustedes vinieran a platicar aquí. Sí, también, igualmente. ¿no? Sí. Tienen este estudio, ya viste que caben todos. Cabemos todos. Y vendremos a platicar acerca de la selección oficial y cosas así. Entonces estaremos manteniéndolos. Los próximos 2 meses les vamos a, como decimos en el norte, a poner mucho gorro. Muy bien. El año pasado, Cine Garage fue el medio elegido para anunciar la imagen del festival. No estoy pidiendo nada, pero estaría padre que este año también nos dieran chance de presumir su imagen de manera exclusiva a través... Vamos a torcerle el brazo a Janet. Ojalá nos esté escuchando, y si no, como estos programas se pueden descargar, se lo puedo mandar por correo. Muy bien. Muy bien, ahí le torceremos el brazo a ella. Juan Manuel González, director del Festival Internacional de Cine de Monterrey, muchísima suerte para este año. Cuenten con nosotros en lo que podamos ayudar. También estamos ahí en la suma. Este estudio, estos micrófonos son de ustedes. Muchísimas felicidades por el trabajo tan importante que hacen como un festival de cine joven pero ya adolescente. Pues vamos a ver, yo creo que 40 años suenan largos, pero creo que se puede. No, yo creo que, mira, mi idea sería ser viejito. Ajá. Y poder ir al festival y saber que está en manos de alguien que lo cuida muy bien, y yo irme a sentar a ver una película. Y que te den el premio a la trayectoria, ¿no? Bueno, porque yo creo que entre muchos premios que se le dé... Se va a llamar el premio a la resistencia. El premio a la resistencia, entre muchos premios que se deben de dar, no en festivales, sino en asociaciones y periodistas y todo eso, pues la gente que está en la trinchera como ustedes, ¿no? Que todos los días están ahí dándole, porque, repito, así es como vamos a arreglar este planeta en parte, ¿no? Hay otras chambas, pero esta es fundamental. Juan Manuel, muchas gracias por venir. Igualmente, gracias a ustedes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.m.